menos de un año. Y pues como se imaginarán, eso pues me ha dado muchas experiencias alrededor de la participación política de las mujeres, el cual es un tema que me apasiona mucho, ¿no? Por lo que implica en un país como este hablar de que las mujeres puedan participar políticamente, lo que significa la construcción feminista dentro de los espacios tradicionalmente e históricamente ocupados por hombres. Entonces, pues eso es un poco de lo que les vengo a plantear aquí el día de hoy. Yo les quiero contar rápido cómo empecé a hacer yo política, porque creo que algo que he aprendido yo con el tiempo es que pues la política tiene que ver con algo a veces súper personal, ¿no? La política tiene que ver con algo que nos mueve, algo que nos esperanza, algo que nos duele, algo que nos moviliza, y creo que en ese sentido seguramente muchas de ustedes, si han participado políticamente en redes sociales, en organizaciones de la sociedad civil, en la política estudiantil, en la cuadra de su colonia, pues seguramente podrían a ustedes mismas responderse qué fue aquello, ¿no?, que las movilizó a activarse políticamente, ¿no? A veces tiene que ver con sucesos que ha vivido nuestra familia, a veces tiene que ver con cosas que nosotros en lo personal hemos vivido, y creo que mucho también se relaciona con cómo varias de nosotras seguramente empezamos a participar dentro del movimiento feminista. Y bueno, yo soy de Chihuahua, soy también del norte, pero tengo ya 10 años viviendo acá en Guadalajara. Y la verdad es que a mí siempre me gustó la política, quizás nunca tuve la conciencia de que lo que me gustaba era la política y lo que significaba la política, pero yo recuerdo que de muy niña, mi familia es muy grande, soy la hija mayor de tres hermanas, y recuerdo que en las cenas de Navidad, pues yo me sentaba en la mesa de los hombres, que era donde se hablaba de política, ¿no? Y a lo mejor yo tenía 10 años, pero tenía muy claro que mientras las mamás y las hermanas y las tías estaban en la cocina preparando que todo estuviera perfecto en la cena de Navidad, a mí me interesaba sentarme en la mesa donde se discutía lo importante, ¿no? A lo mejor ya después lo reflexioné de esa manera, pero creo que a partir de ahí entendí estar en una mesa, ¿no? Y lo que significaba en ese momento que pues la política y las cosas serias eran de hombres, y todo lo que tenía que ver con cuidar de otras y todo lo que tenía que ver con amor, pues tenía que ver con las mujeres. A mí me tocó, tengo 31 años, entonces a mí me tocó pues decidir qué quería de estudiar en un contexto donde los jóvenes no participábamos en política, el movimiento feminista ni siquiera era, digamos, una cuarta o una quinta parte de la potencia que tiene hoy. Y en ese sentido, participar políticamente pues se antojaba como complejo, ¿no? Sobre todo porque yo había estado en la sociedad de alumnos dentro de mi preparatoria, pero en ese momento participar políticamente tenía que ver con estar en el PRI o estar en el PAN, ¿no? Y digamos que pues una morra como yo, que se comportaba distinto en ese momento a cómo se comportaban la mayoría de las mujeres de mi preparatoria, pues no me sentía representada, ¿no? Por los hombres, ¿no? Que son quienes históricamente han hecho política en este país. Entonces decidí estudiar periodismo, porque creo que en un país que ha sido tan autoritario como el nuestro, creo que el periodismo es una herramienta fundamental, ¿no? También para incidir en la política. Entonces dije, bueno, pues quiero incidir en política, no quiero hacerlo a través de un partido político porque no me representa como lucen hoy, pero quiero ser periodista, ¿no? Entonces empecé a estudiar comunicación, pero creo que un poco la semillita de querer hacer política permaneció, ¿no? Yo me vine a estudiar acá la carrera, y cuando yo estaba en la universidad comenzaron las movilizaciones del Yo Soy 132, que creo que fue una movilización acompañada de otras movilizaciones a nivel mundial, que creo que ayudó por lo menos a mi generación a sacudirnos un poco, no sé si el hartazgo, pero sí un poco la claridad de que debíamos dar un paso al frente, ¿no? Y creo que ahí como generación construimos la claridad de que en este país alguien siempre va a ganar una elección, alguien siempre va a ocupar un curul, y alguien siempre va a tener acceso al presupuesto público, ¿no? Y que esas personas que estaban contendiendo, que estaban ganando elecciones, que estaban ocupando los congresos y los ayuntamientos, pues eran personas que evidentemente no nos representaban. Entonces, voy a acompañar mis ideas con una presentación que les quiero compartir con algunas de las ideas. No sé si... ¿ahí se vea? Sí. Perfecto. Bueno, ¿y por qué se llama Más allá de las cuotas y de las fotos?
porque creo que hablar de la participación política de las mujeres pues no tiene que ver solo con las cuotas y no tiene que ver solo con las fotos, ¿no? Yo lo que creo es que ha habido un manejo a conveniencia muchas veces de los partidos políticos alrededor de la participación política de las mujeres, y lo digo incluso como una autocrítica, yo que formo parte de un partido político y que veo los retos que tenemos los partidos políticos para que las mujeres pues puedan participar de nuevo más allá de la foto, más allá de cumplir una regla, sino cómo le hacemos para que la participación política de las mujeres sea sustantiva, sea real y sobre todo implique que sea desde una construcción feminista. Pero ahorita les voy a platicar un poco sobre eso. Pero antes, es la primera vez que uso Menti, pero sé que está muy de moda. De hecho, antes de seguir con la conversación, quiero pues felicitarlas a ustedes. No sé si aquí hay profesores o profesoras, pero de verdad creo que lo que ha significado para ustedes vivir el proceso de la pandemia detrás de la computadora y seguir el proceso educativo a distancia, creo que ha requerido muchísimo trabajo, que creo que ha puesto incluso la salud mental, ¿no? De muchas personas que seguramente están acá. Entonces también pues mandarles un abrazo en ese sentido. Creo que hay una deuda que tenemos que digamos, resarcir, ¿no? Frente a los estudiantes, las y los profesores por todo lo que ha significado pues la pandemia. Y les quiero poner rápido una dinámica de Menti que me interesa mucho. No sé si puedan primero elegir la número 1, que es una pregunta. Me gustaría saber ustedes, que sé que son como de diferentes carreras, qué es lo que ustedes piensan cuando escuchan la palabra política. Es el 624, 624, 470, 41. Y les doy un minutito para que respondan. ¿Qué piensan? ¿En quiénes piensan? ¿Qué les genera? Si les genera alguna emoción, alguna palabra. ¿Qué se imaginan? ¿Cuál ha sido su experiencia lidiando con la política? Y bueno, creo que pues es bastante obvio, ¿no? Lo que nos genera o históricamente nos ha generado cuando escuchamos la palabra política. Voy a leer algunas cosas: impunidad, poder, corrupción, cambio, esa creo que es positiva, supremacía blanca totalmente, partidos políticos, representación pública, falsas esperanzas, el pueblo, líder, dinero, estructuras, políticos, coraje, economía, el pueblo, servicio público, cambios, líder, impunidad. Pues creo que en este país tenemos un reto muy grande en volver a politizar lo que significa la palabra política. Yo lo que he aprendido en estos años que he estado involucrada, ¿no? En campañas electorales, en construcción partidista, en procesos políticos dentro del Congreso y dentro de los ayuntamientos, lo que me he dado cuenta es que hay un grupo de personas en este país a los cuales les es profundamente conveniente que pensemos esto sobre la política, ¿no? Y que decidamos que la política es de los corruptos y que la política no vale la pena y que todos son iguales. Entonces, me gustaría que un poco fuéramos reflexionando sobre esa idea y tengamos muy claro estos conceptos. Y el segundo Mentimeter es el 279-53-515. 2795-3515, que es para ustedes el feminismo. Se los voy a volver a poner en la pantalla. Ahí. 279-535-15.
Y bueno, creo que estoy en el lugar adecuado. Algunos de los conceptos que para ustedes piensan, ¿no? Cuando escuchan la palabra feminismo, lo que significa para ustedes: libertad, sororidad, lucha, poder, de nuevo, como política, ser escuchada, recuperar mi independencia, liberación, cariño, poder, empatía, compromiso, futuro, plenitud, igualdad colectiva, un mejor mundo, cambio, equidad, liberación, cariño, hermandad, lucha y sororidad. Creo que una de las cosas que yo más, cuando voy a estos espacios, tengo de objetivo es que al finalizar, cuando describan la palabra política, luzca un poco más a cómo luce cuando hablan de feminismo, ¿no? Yo cuando estaba en la universidad, hace 10 años, pues la palabra feminismo de verdad tenía una connotación muy negativa, ¿no? Y cuando me refiero a muy negativa, me refiero a que mujeres de mi edad, de la universidad, incluso cuando podían de manera muy sincera reconocer que hay una brecha de desigualdad y que existe la violencia contra las mujeres en razón de género, les daba muchísima pena asumirse como feministas. Eso hace 10 años. Recuerdo que empecé a hacer mi tesis para graduarme de la universidad. Tenía que ver con los primeros movimientos digitales alrededor del feminismo. Hicimos focus groups ahí en la universidad, entrevistamos a varias mujeres y recuerdo que yo decía, es que es imposible, ¿no? O sea, va a ser imposible que la palabra feminismo y lo que significa el feminismo para mí pueda ser un movimiento más amplio, popular y que pueda ser abrazado por muchísimas más mujeres. Recuerdo que un año después, me parece que fue Beyoncé la que salió en los MTV Music Awards, no sé si recuerdan que fue como muy icónico que sale ella con la palabra feminism atrás. Y creo que ese es el reto que tenemos para que esto que se logró con el feminismo alrededor de que más personas y más mujeres entendieran que el feminismo tiene que ser un movimiento que nos ayude a reivindicar nuestras vidas, conseguir el empoderamiento, la libertad, la lucha, el apoyo y el amor, también podamos lograrlo con la palabra política, ¿no? Porque al final, pues la política es el arte de construir acuerdos, la política es la herramienta que tenemos a nuestra disposición para ponernos de acuerdo sobre cómo queremos vivir nuestra vida en común, ¿no? Y si juntamos la palabra política y feminismo, me gustaría invitarlas a pensar qué es lo que podemos construir juntas, ¿no? Si juntamos estas dos palabras que para mí, por lo menos, en este momento representan pues una vocación de vida. Y bueno, una vez que ya, espero que en 10 años, cuando vuelva a hacer esta dinámica, la palabra política signifique otra cosa, porque eso significará que muchas mujeres feministas estarán ya ocupando espacios de representación. Y bueno, quiero ya como empezar pues contarles un poco de mi experiencia participando políticamente, qué retos veo yo con el tema de la paridad, también qué trampas veo también alrededor de la participación política de las mujeres. Pero antes, un meme de una serie que me encanta que se llama BoJack Horseman, que creo que es muy famoso sobre todo por las discusiones que han existido últimamente con el tema del derecho a decidir. Y aquí pues es un meme que pues no sé si es meme porque creo que también representa la realidad de cómo funcionan las discusiones muchas veces en este país. Todavía hay espacios en universidades, en medios de comunicación, en espacios políticos donde les parece bien tener un panel de puros hombres cuando hablan de temas que tienen que ver con las mujeres. Entonces creo que luego los memes representan de manera muy clara, ¿no? La vida real. ¿Y por qué pongo este meme? Por el tema de la mesa, ¿no? Creo que una de las cosas que más yo he aprendido en este proceso es la importancia de estar en la mesa. Así como cuando estaba yo de niña en las mesas de la Navidad, que entendí que en la mesa de los hombres se discutía lo realmente importante, así también sucede con las decisiones que se toman en este país. Imaginemos por un momento cómo lucen las mesas donde se decide el presupuesto del Estado de Nuevo León, cómo se decide la política pública de los ayuntamientos de la ciudad en la que viven, cómo se decide la política pública alrededor de la respuesta a la pandemia, quiénes están en la mesa, a qué horas deciden lo que deciden, qué representan, qué es lo que priorizan a la hora de tomar decisiones. Y creo que en la medida en que entendamos que hay personas que están hoy en mesas tomando decisiones, creo que podemos empezar a entender la importancia, primero, de la representación política y segundo, de que mujeres feministas estemos en los espacios donde se toman las decisiones.
Durante la pandemia yo estuve reflexionando mucho sobre eso, ¿no? Sobre quiénes estaban tomando decisiones frente a la pandemia, ¿no? Y recuerdo un ejemplo que yo di en varias charlas que tuve durante la pandemia, y es que aquí en México la política de educación durante la pandemia y desde antes de la pandemia la estaba decidiendo Esteban Moctezuma. Yo no tengo nada en contra de Esteban Moctezuma, pero es un hombre blanco, heterosexual, rico, que jamás había tenido que ver con la educación pública y que difícilmente sabe lo que significa trasladar los procesos educativos a los hogares y lo que eso representa para las familias y sobre todo para las mujeres de esas familias. Y durante toda la pandemia me puse a reflexionar sobre eso, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si en los puestos claves de toma de decisión hubieran estado mujeres feministas que saben de la educación pública, que saben lo que significa el trabajo de cuidados, que saben lo que significa y cómo funciona la violencia contra las mujeres en los espacios domésticos? Creo que hubiéramos tenido otro tipo de respuestas, ¿no? Y seguramente así podríamos construir un montón de ejemplos, no solo de la pandemia, sino en general, de cómo se deciden las cosas en este país. Y estoy convencida que muchas de esas respuestas tienen que ver con quienes han estado en esas mesas. Y por esto se explica la lucha para la paridad, ¿no? La lucha para la paridad tiene que ver con que el 50% de la población estemos representadas en donde se toman las decisiones, porque lo que significa ser mujer en este país, lo que significa ser mujer joven en este país, lo que significa ser madre soltera en este país, tiene que estar representado desde la decisión de cómo queremos que crezca la ciudad hasta cómo vamos a equipar el transporte público, ¿no? Teniendo en cuenta que la mayoría de los cuidados que ejercen las mujeres lo hacen a través del transporte público. Digo, en Nuevo León seguramente es distinto, pero es una cifra que, por ejemplo, en Jalisco sucede mucho, que todos los traslados de cuidados los hacen las mujeres en el transporte público. Y hoy tenemos como secretario del transporte a un hombre rico que seguramente nunca utilizó el transporte público para trasladarse y que mucho menos entiende sobre cómo esto afecta de manera diferenciada la vida de las mujeres. Y como esto también hay ejemplos positivos, ¿no? En Argentina, por ejemplo, tenemos perdón, Mercedes Alejandro. Ella es una mujer, amiga mía, por cierto, que es hoy la primera secretaria de Economía con perspectiva de género en Argentina. Ella escribió un libro muy famoso que se llama, me parece, No es amor, es trabajo, donde habla sobre todo el tema de cuidado. Y esta mujer economista, feminista, fue la que estuvo decidiendo sobre la política económica de todo un país durante la pandemia. Lo mismo pasó en España. Una mujer feminista en España estuvo a cargo de la política del trabajo. Imagínense lo que eso significa y lo revolucionario que significa tener a mujeres feministas, sobre todo mujeres feministas. Por eso siempre lo digo de manera conjunta, porque creo que es muy importante que entendamos que tener cuerpo de mujer no te hace automáticamente defender y querer ampliar los derechos de las mujeres. Entonces, estar en la mesa es importante, sea la mesa, si ustedes se quieren dedicar a la industria privada, estar en la mesa donde se decide cómo van a trabajar la política para las y los trabajadores, si están en la universidad, en la sociedad de alumnos, si están en su comité de las colonias, es decir, en todos los espacios donde se toman decisiones sobre nuestra vida en común, es importante feministas estemos ahí disputando esos espacios y no solo disputarlos por disputarlos, sino por lo que implica llevar nuestra voz, llevar nuestra experiencia y sobre todo empujar las agendas que pues hoy son tan prioritarias que se empujen en un país como este. Y si bien les decía que la paridad me parece que es insuficiente, es importante para mí reconocer a las mujeres que fueron incómodas desde hace muchas décadas para que hoy podamos tener una paridad, ¿no? De entrada, la paridad es un principio constitucional y eso es muy importante que acá lo tengamos muy claro, ¿no? Hablar de paridad tiene que ver con que por lo menos el 50% de los espacios en los congresos, ahora las gobernaturas, los ayuntamientos, y ya últimamente es algo que se ha estado empujando dentro del Poder Judicial, el 50% también en las listas de los partidos políticos, tanto para ayuntamientos, para gobernadores, para alcaldías, sean el 50% mujeres. Y aquí rápidamente una línea del tiempo, porque algo que también he aprendido en este trayecto dentro también del movimiento feminista es que creo que como mujeres jóvenes tenemos que entender que con nosotras no sale el sol, ¿no? Que hay muchas mujeres
que en su momento incluso dieron su vida, dieron su tiempo, dieron y sacrificaron un montón de cosas para que hoy podamos, por ejemplo, tener un foro en el TEC de Monterrey exclusivamente para hablar sobre el tema de género. Entonces, bueno, en 1953 se reconoce en la Constitución el derecho de las mujeres a votar y ser votadas. En el 55 ya podemos votar en las elecciones federales. Y hasta el 93, fíjense esto, o sea, pasaron un montón de años para que se empezara a discutir que las mujeres no solo podíamos votar, sino que aparte teníamos el derecho de ser votadas. Y algo muy importante que quiero que ustedes sepan es que si bien ahora parece como algo muy natural que a veces que ya se empiece a tomar a las mujeres en cuenta, la verdad es que los partidos políticos tenían cero incentivos para que las mujeres participáramos políticamente. ¿Por qué? Por, obviamente, estereotipos de género, pero también con cosas que tienen que ver con cómo ellos toman las decisiones, ¿no? Yo estuve trabajando en el Congreso con Pedro Kumamoto, el primer diputado independiente de México, y pues la verdad es que él pues luce muy distinto a cómo lucen los hombres en política, ¿no? Y recuerdo entender ahí, ¿no? Digo, él no participaba de esos, digamos, dinámicas, pero uno entiende que muchas de esas decisiones se toman alrededor del alcohol, se toman en horarios que no son laborales, entonces eso excluye automáticamente a las mujeres que no solo se dedican a la política, sino que aparte se dedican también a cuidar de sus familias y a cuidar de sus hijos y de sus hijas, etcétera. Y también por las dinámicas de complicidad que se construyen entre los varones. Entonces, fue hasta 1993 cuando empezaron a cuestionar algunas mujeres de necesitamos postular a mujeres, ¿no? Luego en el 96 se modifica la ley y ahí es cuando se empieza a hablar de cuotas, que no es lo mismo que paridad. Las cuotas generalmente tienen que ver con una herramienta que puede quitarse cuando se logra esa acción afirmativa, mientras que para la paridad es completamente permanente. Entonces, en el 96 lo que se genera es una cuota del 70%. En 2008 esa cuota sube al 60%, y en el 2014 pues sucede algo histórico. De hecho, México es de los primeros países en América Latina que logra la paridad. Incluso países como Colombia y como Chile aún no han logrado que esto exista dentro de la Constitución. Entonces, en ese sentido tenemos que estar pues muy orgullosas, ¿no? De las mujeres tan aguerridas que estuvieron ahí siendo incómodas y presionando y metiéndose en la mesa donde se toman las decisiones para que la paridad pues sea hoy un principio constitucional que nos permite que, por ejemplo, en Jalisco, que el estado en el que yo vivo, tengamos el primer congreso con mayoría de mujeres. No sé si eso va a lograr que se apruebe el aborto, por ejemplo, pero bueno, ahí está un primer paso que hace algunos años hubiera sonado impensable. Entonces es muy importante que sepamos, la paridad es un principio constitucional y tiene que ver con un derecho de que el 50% de la población estemos representadas en donde se toman las decisiones. Y bueno, hablar sobre la paridad me daría toda una charla sobre eso, no les quiero aburrir. Lo que sí les quiero decir es que también en la construcción de la paridad y en todo el proceso histórico sobre la paridad han existido muchas trampas y muchos obstáculos, desde las Juanitas, ¿no? Que tenían que ver con cómo los hombres, para poder cumplir con esta regla de que más mujeres participaban, ponían a mujeres como titulares, que generalmente eran sus hermanas, sus primas, sus madres, sus hijas. Ellos se ponían como suplentes y a la hora que ganaban la elección quitaban a las mujeres y se ponían ellos ya como gobernantes. Entonces, pues constantemente el patriarcado lo que hace es tratar de asimilar, ¿no? Esas reglas y esos principios y esos discursos para poder salirse con la suya, ¿no? Últimamente aquí en Jalisco también hubo una discusión muy fuerte porque en la zona metropolitana de Guadalajara es muy grande, ¿no? Son 10 municipios, donde 2 de esos municipios, Zapopan y Guadalajara, son los municipios más poblados, ¿no? Y que evidentemente todas las candidaturas a gobernador pues salen de esos municipios que tienen mayor población y que tienen mayor presupuesto. Entonces, ¿qué fue lo que nosotras, por ejemplo, desde mi partido propusimos? Que esa lista de los 10 más votados tuviéramos 3 y 2, es decir, que no mandaran a las 5 mujeres al final de la lista de los primeros 10 municipios más poblados, sino que dentro de los 2 municipios más poblados pudiéramos poner paridad, ¿no? Porque eso también pues, permite que mujeres puedan aspirar también a ser gobernadoras y no solamente a cumplir una cuota como la que les señalaba. Entonces, como ven y como seguramente se darán cuenta, el tema de la lucha feminista pues tiene que ver también con estar muy pendiente de estas reglas y de estar respondiendo frente hay un concepto en inglés que
no he encontrado la traducción, que tiene que ver con retaliation, ¿no? De cómo el patriarcado lo que hace es reacomodarse, ¿no? Porque evidentemente no quiere perder sus privilegios. Y bueno, algo que también, eso ya como hablando de paridad, de la Constitución, de las reglas y de por qué teníamos que poner este tipo de reglas, porque los partidos políticos no tenían incentivos para poner a mujeres en los espacios donde se toman las decisiones. Algo que yo, por una de las cosas en las que creo profundamente, es que pues, es posible construir otro tipo de política, ¿no? No digo que sea sencillo, la política al final pues es un territorio en disputa, ¿no? Todo el tiempo, pero sí creo que es posible relacionarnos de manera distinta y creo que es posible entender la política desde otro lugar. Creo que para mí una de mis principales inspiraciones para hacer política es mi mamá. Mi mamá no es política, no es política como convencional, pero sí es política, porque para mí ella representa justo lo que uno esperaría de la actividad política, ¿no? Para mí la actividad política tendría que ver con el cuidado, ¿no? Cuidar de otras, cuidar de otros, ponerlo como al centro, más allá de los intereses personales, y creo que ella en otro contexto hubiera sido en otro contexto en términos de pues mayores derechos y mayores posibilidades para las mujeres de levantar la mano y participar políticamente, creo que yo hubiera sido una gran política y una política que hubiera cuidado, ¿no? De su entorno. Y hay una palabra y un concepto que a mí me gusta mucho, que sé que genera mucho ruido desde hace muchos años, que tiene que ver con feminizar la política. Y les pongo esta imagen porque es una imagen de la semana pasada que a mí me esperanza muchísimo. Ellas son un grupo de políticas españolas de diferentes partidos políticos, todas, de izquierda a derecha, Mónica García, ella es como regidora de Madrid, ella se está enfrentando a las políticas más conservadoras y de derecha de otra mujer que también es muy joven, que se apellida Ayuso. Luego está Mónica García, ella es la secretaria del Trabajo que les mencionaba de España, una mujer feminista que estuvo decidiendo la política del trabajo de un país gigante como España en medio de una pandemia. Ada Colau, que fue la primera alcaldesa de Barcelona, un municipio, una ciudad de las ciudades que más turismo tiene y que fue la primera en decir tenemos que parar la voracidad del turismo internacional porque nos está robando la posibilidad de un futuro, ¿no? Y las dos de la derecha son también políticas de otros municipios autónomos de Madrid y ellas lo que hicieron es, independientemente de que están en distintos partidos políticos, lo que hicieron es empezar a construir una plataforma de cara al proceso presidencial de España para poner al centro la agenda feminista, la agenda de cuidados, la agenda de la desigualdad y la agenda frente a la crisis climática. Y la palabra feminizar la política fue justo a esta chica de en medio, Ada Colau, que por cierto las invito a seguirla, es la primera a la que se le escucha en una entrevista, ¿no? Cuando ella estaba contendiendo para la alcaldía de Barcelona, ella venía del movimiento de los desahucios, que era pues básicamente una mujer que pertenecía a un colectivo que defendía que el Estado y los bancos no le quitaran sus viviendas a las personas que se quedaron sin recursos para poder pagar en la crisis económica más fuerte que ha vivido España en 2008. Y de pasar ahí, llegó a ser alcaldesa de Barcelona. Y en alguna de las entrevistas, porque evidentemente como es mujer, se le exigía más de lo que a cualquier varón se le exigiría a la hora de contender a una alcaldía como la de Barcelona. Recuerdo que el entrevistador estaba muy insistente para que Ada Colau le respondiera cómo iba a resolver cada una de las problemáticas de Barcelona. Y recuerdo que en ese momento Ada Colau le dijo, a ver, o sea, yo no te voy a responder como un vato, ¿no? Y yo no te voy a responder que sí sé hacer todo y no te voy a responder lo que tú quieres escuchar o lo que se acostumbra que se escucha en los políticos, ¿no? El político que lo sabe todo, que las puede todas, que no pide ayuda, ¿no? Que sabe resolver todos los problemas, que siempre tiene que hacerse el fuerte. Y creo que en ese momento ella menciona, hay que feminizar la política, ¿no? Y hay que decir, a ver, yo soy una mujer que está aquí, como liderazgo para agrupar a personas que saben de muchos temas, que son expertos en muchos de los temas que hoy nuestra ciudad necesita y padece, y eso es lo que yo quiero representar. Entonces, para mí, feminizar la política no tiene que ver tanto con cómo hacemos que la política utilice vestido, sino que cómo le hacemos para que construir una política desde el feminismo, ¿no? Entendiendo el cuidado, entendiendo la posibilidad de ponernos de acuerdo. Recuerdo una vez conversé con una mujer política de aquí de la ciudad de Guadalajara, que aparte escribe poesía y que para mí ha sido referente de muchas cosas. Ella lo que me decía es que hay que posponer la guerra dialogando, ¿no? Y creo que esa capacidad de diálogo es algo que a lo mejor como mujeres, por cómo hemos sido socializadas,
la practicamos un poco mejor, el tema de pedir ayuda, el tema de reconocer cuando no podemos, el tema de colaborar con otras y con otros, y creo que a eso me refiero, ¿no? Con feminizar la política. Y en un contexto de tantas crisis a donde miremos en nuestro país, creo que es cuando más necesitamos poner al centro lo que tenemos en común, ¿no? Y darle por ahí. Y algo que también he aprendido en este proceso, hablando de participación política de las mujeres, es que creo que también ha existido una trampa dentro de un sector del feminismo que tiene que ver con utilizar el movimiento feminista para beneficiarse en lo individual, ¿no? Y la verdad es que yo no tengo ningún problema con que mujeres estén convencidas de que quieren ser las primeras presidentas y que hay un techo de cristal que hay que romper, pero lo que sí creo es que lo que necesitamos hoy son liderazgos feministas de mujeres que estén dispuestas a luchar por otras mujeres, ¿no? Y que su motivación o su única motivación no solo sea llegar a esos espacios como una reivindicación personal, sino como una reivindicación colectiva, ¿no? Porque además el que podamos estar contendiendo, el que podamos levantar la mano, el que podamos llegar a un espacio de toma de decisión, pues también se debe a otras mujeres que se rifaron en el camino para que eso sucediera y que es importante que pues respondamos, ¿no? Con esa generosidad. Y aquí les quiero recomendar un libro que a mí me gusta mucho porque creo que justo viene a abonar a esa reflexión. El libro se llama Feminismo para el 99%. Son tres autoras. Una de ellas es Nancy Fraser, que es una autora y politóloga canadiense que es increíble. Creo que es de las intelectuales políticas más importantes de las últimas décadas. Y este es un manifiesto que justo busca construir una contranarrativa frente a ese feminismo pues liberal, ¿no? Que tiene que ver con romper los techos de cristal y ser como esta ex-CEO de Facebook que en algún momento sacó un libro muy famoso se llamaba Lean In, me parece, que hablaba sobre cómo las mujeres podíamos hacernos paso, ¿no? Dentro de la vida empresarial, pero justo tenía que ver con oprimir a otras mujeres. Entonces, algunas de las cosas que me parecen clave y que es algo que yo creo que la participación política de las mujeres necesita empezar a abrazar más son varias ideas. La primera es que el feminismo, al menos el feminismo que creo yo que este país necesita, es un feminismo que entiende que la lucha es también contra el capital, ¿no? Y contra el sistema económico, porque algo que creo que también es una agenda prioritaria dentro de la política tiene que ver con el tema de los cuidados. ¿Qué quiere decir esto? Que para que los obreros salgan a trabajar, el sistema tuvo que inventarse el tema de los cuidados para que no costara, digamos, preparar a las personas para que salieran a trabajar, ¿no? El hecho de planchar, cocinar, sostener emocionalmente a una familia, eso lo hacen las mujeres y eso se le llama reproducción social. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que sucede para que las personas y la clase trabajadora salgan a producir. Y entonces lo que termina sucediendo es que el sistema económico no se preocupa del planchado, de la comida, del cuidado, de la crianza, porque aquí hay muchas mujeres que lo van a terminar haciendo, ¿no? De hecho, hay cálculos que hablan sobre si pudiéramos ponerle un número de cuánto costaría si pudiéramos pagar lo que significa sostener a las familias y el tema de cuidados, representaría un buen porcentaje del PIB de todos los países. Entonces, es muy importante que entendamos que mientras siga existiendo un trabajo de cuidados invisibilizado, que solo recae en las familias y que solo recae en lo individual, en las mujeres, la opresión contra las mujeres va a seguir existiendo. Entonces, un feminismo que no toma en cuenta cómo el sistema económico también oprime principalmente a las mujeres, es un feminismo que pues, nos va a quedar corto, ¿no? Para resolver que las mujeres, de hecho, podamos vivir mejor. Otro de los postulados que habla este manifiesto es que pues, reconoce justo, ¿no? Que el techo de cristal y su discurso pues, no resuelve la violencia que viven las mujeres, porque hablar sobre el techo de cristal, que es este concepto que se utiliza mucho en el gremio de los emprendedores, en el gremio de las empresas, que tiene que ver con que las mujeres llega un momento en que no podemos avanzar más, ¿no? Es decir, vemos que podemos llegar a ser CEOs de una empresa, pero hay un techo que no nos permite llegar, ¿no? Y es el techo que tiene que ver con los estereotipos de género, con el tema de los cuidados, pero pensemos a quiénes apela este discurso.
a un porcentaje muy pequeño de mujeres, ¿no? Porque si hablamos de lo que le duele a las mujeres, a las jóvenes y a las niñas de este país, tiene que ver con no poder salir de noche de casa, tiene que ver con la violencia doméstica que viven en sus hogares, tiene que ver, por ejemplo, con una cifra que estuve leyendo, no recuerdo la cifra, pero me acuerdo que el encabezado era muy potente, que decía que por las abuelas que han muerto por la pandemia, muchas mujeres en edad reproductiva han tenido que salirse de chambear, porque esas abuelas eran quienes cuidaban a sus hijos y a sus hijas. Y evidentemente el hombre no va a dejar de trabajar y mucho menos se van a poner de acuerdo a ver quién va a cuidar de los hijos y de las hijas. Entonces, que pensemos que hablar del techo de cristal es importante, ¿no? Definitivamente tenemos que ver a más mujeres CEOs, a más mujeres presidentas de partidos políticos, pero que entendamos que ese es un discurso que pues no llama, ¿no?, a la mayoría de las mujeres que hoy están siendo asesinadas, violentadas, violadas en nuestro país. Y pues finalmente otro de los digamos, postulados que este manifiesto menciona es que pues, la realidad de las mujeres racializadas, dice racionalizadas, una disculpa, racializadas y que no somos mujeres blancas que accedimos a la universidad, pues es una realidad muy distinta, ¿no? Muy parecido a lo que pasaba cuando empezó el movimiento a favor del voto en Estados Unidos, cuando las mujeres negras lo que decían es, a ver, está bien que a ustedes les importe salir a votar, pero a nosotros lo que nos importa es que no nos maten a nuestras parejas por ser negras, ¿no? A nosotros lo que nos importa es poder llegar a un espacio y poder trabajar y recibir el mismo sueldo. Entonces, que entendamos también que hay un feminismo que no, digamos, no le hace sentido a todas las mujeres por igual y que así como es importante que las mujeres estemos en los espacios donde se toman las decisiones, también es importante que mujeres que vienen de otros contextos distintos a los de nosotras, pues también estén en los espacios donde se toman las decisiones. Porque las mujeres indígenas de la Sierra de Jalisco seguramente tienen muchas otras prioridades, por ejemplo, el tema de la higiene menstrual, ¿no? Nosotras acá en Jalisco, a través de la diputada de mi partido político, empezamos una iniciativa para asegurar que las mujeres pudieran tener acceso a higiene menstrual, porque nos contaban que las niñas del interior del estado, Jalisco tiene 125 municipios, tienen que pagar 10 pesos por cada toalla sanitaria, ¿no? Eso, imaginamos lo que eso significa en un contexto de un montón de desigualdad y de precarización. Voy a conectar mi cargador, dame un segundo. Pensé que sí me iba a durar la pila. Una disculpa. Y bueno, este es un libro que está gratuito. Hay copyleft. Seguramente lo van a poder encontrar en internet. Es un libro bastante didáctico que la verdad creo que es muy importante para un poco reflexionar sobre el feminismo que queremos construir de cara a pues, los próximos años que vienen. Y bueno, este es un ejemplo de lo que les mencionaba, ¿no? El tener cuerpo de mujer, y es algo que yo tengo muy claro, a pesar de que cuando hablo de participación política, las mujeres se me puede enchinar la piel y me emociona un montón y me ilusiona mucho ver a mujeres participando. También me interesa que la participación política de las mujeres no se romantice, ¿no? Porque yo no creo que el ser mujer te haga necesariamente ser más honesta o ser más buena o ser más capaz. Sí creo que la socialización o cómo nos han socializado como mujeres sí nos hace construir una política distinta, pero también tenemos la misma capacidad de ser corruptas porque los hombres no tienen el monopolio, ¿no?, de la maldad. Y algo de lo que menciona este manifiesto del feminismo en el 99% es justo que hay un grupo de mujeres, ¿no?, que también han asimilado el discurso capitalista y patriarcal, es que quieren un mundo donde la tarea de gestionar la explotación en el lugar de trabajo y la opresión en el conjunto social sea compartida por igual entre los hombres y las mujeres de la clase dominante. Y esta es una imagen de Margaret Thatcher, la mujer de hierro, que fue la primera primer ministra en Inglaterra, que ha sido de las líderes políticas que más ha representado regresiones
al sistema social de Inglaterra. Recuerdo que ella tuvo una política durísima en contra de la niñez, por ejemplo, de Inglaterra, afectando también directamente a las madres. Entonces, que tengamos muy claro que si bien están las Ada Colau y las Mónica García, que son mujeres que nos ilusionan y nos esperanzan, Lisandro Ocasio, y mujeres políticas también en nuestro país que están dando una gran batalla por poner los derechos de las mujeres y las niñas de nuestro país, también en México hay mujeres como Margaret Thatcher, que lo único que quieren es poder oprimir de igual manera como ya lo hacen los hombres que hoy están en política. Y bueno, para ir un poco, no cerrando, pero sí un poco como también para escucharles a ustedes, estos son algunos de los retos que yo veo en términos de pues, la participación política de las mujeres. Muchos de ellos tienen que ver, y por eso lo pongo como en rojo, porque creo que ya no son los retos de la paridad necesariamente. No digo que esté resuelta, porque les quiero compartir que en el proceso en el que yo acabo de vivir el primer proceso como de la primera campaña como partido político, y la verdad es que hay un reto gigantesco para que las mujeres participen políticamente. Entonces, por eso hablo de los retos de la construcción de una política feminista. La primera tiene que ver con algo que parece muy obvio, pero que aún así creo que es importante que lo digamos, ¿no? México es un país machista, violento y desigual. Y además estamos en medio de un conflicto armado, ¿no? Que a veces nos cuesta mucho nombrarlo como tal. Y que un poco nos paremos a reflexionar qué significa eso, ¿no? El hecho de que vivamos en un país machista, violento y desigual. ¿Qué genera? Pues quiénes son las personas que pueden competir, ¿no? En un país donde han hecho de las campañas políticas increíblemente costosas, increíblemente deshonestas, increíblemente sucias, increíblemente clientelares. Entonces, ¿qué genera esto? Históricamente, y por eso creo que el sistema a veces hace que me desesperance un poco en el sentido que está muy roto, y es que quienes terminan compitiendo para ser diputados, alcaldes, gobernadores, pues generalmente son personas que tienen recursos para financiar sus propias campañas. Entonces, por eso yo dentro de mi participación política, antes participábamos con candidaturas independientes, y algo que yo tenía muy claro es que seguir participando con candidaturas independientes era una trampa completamente, ¿no? Porque no solo estábamos compitiendo en desventaja frente a los partidos políticos, sino porque aparte tener un partido político nos da la posibilidad de tener acceso a recursos y una estructura y una casa y una institución para que mujeres que no somos ricas, que no venimos de familias políticas, digo también hombres, ¿no? Pero hablando específicamente sobre mujeres, pues podamos tener una herramienta para participar, no sé si en igualdad de condiciones, dudo mucho que eso vaya a suceder, pero por lo menos podamos aspirar a competir y tener campañas competitivas. Y otra cosa también que he reflexionado mucho sobre eso es qué incentivos tienen las mujeres para participar, ¿no? O sea, pensemos en las mujeres que viven y que aparte son las mujeres que más necesitan de una buena política, las mujeres que viven en las regiones, por ejemplo, de Jalisco, ¿no? Lo que les comentaba, Jalisco tiene 125 municipios y seguramente ustedes en Nuevo León podrán construir un símil, ¿no? De cómo funcionaría en su estado, pero ¿qué incentivos tiene una mujer que es madre de familia, que tiene un changarro, que vive en un contexto donde el narcotráfico tiene secuestrada al municipio? ¿Qué incentivos tiene una mujer para participar políticamente, ¿no? Entonces, mientras no entendamos que hay un contexto de desventaja permanente para las mujeres, va a ser muy difícil en avanzar hacia políticas que nos permitan que sea más accesible la participación política efectiva, sustantiva y real para las mujeres feministas y las mujeres de a pie. De verdad, yo algo que he aprendido viendo a mi mamá y estando mucho en el territorio es que las mujeres que sostienen el poco tejido social que existe en nuestro país y las redes de solidaridad que existen en nuestro país son las mujeres. O sea, las mujeres son las que se organizan con sus vecinas para cuidar a los hijos entre ellas, ¿no? Las mujeres son las que se organizan para que después de una inundación, como la que vivimos hace un par de meses aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, nadie se quede sin qué comer a pesar de que lo perdieron todo. Es decir, las mujeres sostienen este país, sostienen las bases incluso de los partidos políticos, pero no están tomando las decisiones que podrían efectivamente modificar sustancialmente cómo viven las personas. La segunda, el reto que veo también tiene que ver con pues, la captación de la cooptación
de las agendas por quienes no están dispuestas a luchar por otras mujeres, lo que les comentaba, ¿no? Tener cuerpo de mujer no te hace feminista. De verdad, yo he visto mujeres que utilizan el tema y el discurso de género para avanzar ellas en lo individual, y una vez que llegan a esos espacios, no están dispuestas a luchar, ¿no?, por los derechos de las mujeres. Y un ejemplo de eso creo que lo vamos a ver, por ejemplo, en los congresos de los estados, donde hay mayoría de mujeres, como es el Congreso del Estado de Jalisco, donde ya se presentó, por ejemplo, la iniciativa del aborto, y creo que eso va a ser una prueba de fuego para estas mujeres que llegaron por las luchas de otras mujeres feministas, y pues yo esperaría que ellas estén a la altura de lo que significa estar en esos espacios por las luchas históricas de otras mujeres y lo que significaría que le dieran la espalda a estas agendas que son tan relevantes. El tercer reto que veo también, pues tiene que ver con ocupar todo, ocupar los partidos políticos, las instituciones. No es suficiente solo presentarnos a elecciones, debemos revolucionar por completo la forma en cómo nos relacionamos. Hace poco dentro de Futuro, y hablo mucho de Futuro porque al final pues, es de la experiencia de la que yo puedo hablar, ¿no? No he estado en otro partido político, no he estado en otro movimiento político más que, digamos, en este. Y una de las reflexiones que he tenido también tiene que ver con que pues no solo necesitamos candidatas feministas, ¿no? Necesitamos abogadas feministas dentro del partido, necesitamos mujeres que construyan equipos feministas, necesitamos mujeres que construyan comunicación política que sean feministas, es decir, que entendamos que la construcción política no solo tiene que ver con la mujer que va a ser candidata y que pone el cuerpo durante un proceso electoral, sino que también tiene que ver con todo lo que sucede alrededor de la construcción de una política pública, de una campaña, de un partido político y pues evidentemente de los procesos del Congreso, del Ayuntamiento, etcétera. Otro reto, y este pues también tiene que ver con los partidos políticos, y es pues la construcción de otra política, ¿no? Pero también desde las organizaciones de la sociedad civil y desde cualquier espacio donde pues exista, ¿no? Pues, la participación política cotidiana. Puede ser una organización vecinal, la propia sociedad de alumnos. Creo que es importante que entendamos que ahí también hay política, porque hay poder y porque hay agendas en común. La agenda de cuidados también es clave. O sea, si no logramos visibilizar la agenda de cuidados, repartirla de manera equitativa, lograr que el Estado le entre al quite a través de políticas públicas y a través de instituciones, la participación política de las mujeres va a ser muy, muy, muy compleja. Y finalmente, y este también es un reto que tenemos los partidos políticos, es pues de ser una herramienta y una oferta política para las mujeres, ¿no? Pensar en qué podemos ofrecer a estas mujeres en términos no solo de un espacio para construir una candidatura, sino un espacio para la construcción de su liderazgo, para la construcción de sus agendas y para la posibilidad de que sean ellas, ¿no?, quienes puedan, y seamos nosotras, ¿no?, quienes en algún momento pues estemos decidiendo las cosas que verdaderamente importan y que verdaderamente pueden cambiar la vida de las mujeres y de todas las personas en general. Y bueno, ya para finalizar con esto, yo tengo muy claro que pues estamos viviendo un contexto histórico y quizás todas las generaciones dicen que están viviendo un momento histórico, pero creo que de verdad lo estamos viviendo. Creo que estamos viviendo un proceso pues de crisis civilizatoria, ¿no? El tema de la desigualdad, la crisis climática, la violencia en el territorio, el hecho de que somos parte de una generación, la mía y la de ustedes, que no va a tener acceso a una pensión, que cada vez se hace más difícil poder tener acceso a una vivienda, ¿no? Pues todo esto es consecuencia de dos sistemas muy voraces, ¿no? Es el sistema capitalista y el sistema patriarcal, que funcionan prácticamente como uno solo. Y frente a eso, pues estoy convencida que los únicos espacios en los que yo veo que podamos construir respuestas que puedan estar a la altura frente a lo que estamos viviendo, pues están desde la izquierda y desde el feminismo, ¿no? Entonces yo las invitaría a, digo, sé que hay muchas carreras muy distintas, que también creo que la construcción política es mejor cuando se construye desde distintas carreras y no solo abogados y politólogos. Invitaría a ustedes a reflexionar sobre justo, ¿no?, el papel que quieran jugar, ¿no?, en un contexto que nos necesita tanto a todas y nos necesita tanto a todos, y que la única forma de salir de esta es si lo hacemos juntas, ¿no?, si lo hacemos poniendo al centro pues
suena cliché, pero un poco lo que tenemos en común, ¿no? Y las agendas en común, y sobre todo entendiendo que desde la política, ¿no? Es pues, la herramienta con la que podemos ser más disruptivos, ¿no? Y siempre teniendo en cuenta que hay personas que están tomando decisiones, ¿no? O sea, el poder no se construye desde el vacío, ¿no? Siempre va a haber un patriarca y una persona que está dispuesta a privatizarlo todo, ¿no? Tomando decisiones, y frente a eso, pues nosotras, ¿no? Tenemos que organizarnos desde los espacios en los que tendremos que organizarnos, sea a través de un partido político, a través de instituciones, a través de la forma, ustedes como quieran emprender, ¿no? Si es que se quieren dedicar a la industria privada, entonces, pues que asumamos, y no las quiero como poner una carga muy fuerte en sus hombros, porque al final lo que estamos viendo también es resultado de la apatía, ¿no? Y de la poca sensibilidad que tuvieron otras generaciones para pues heredarnos este problemón tan grande que estamos viviendo, pero yo estoy convencida que hay muchas razones por las cuales luchar. Una de las cosas que más me ilusiona, ¿no? Por ejemplo, el movimiento feminista tiene que ver con que creo que ha sido de los, es un espacio de formación política que ya quisieran muchos partidos políticos tener, ¿no? Estos espacios donde pues seguramente muchas de ustedes se han formado políticamente de una manera muy rápida, ¿no? A través de conversaciones con otras, a través de marchas, a través de lecturas. O sea, creo que el movimiento feminista ha logrado politizarnos de una manera muy profunda, y es algo que cualquier partido político envidiaría poder tener. Y finalmente, algo que a mí me maravilló mucho últimamente dentro del movimiento feminista tiene que ver con cómo están pasando muchos procesos a lo mejor invisibles dentro de los hogares de este país, ¿no? Recuerdo que hubo una nota de unas chicas en Ecatepec, el Estado de México, que por cierto es uno de los municipios donde hay más violencia contra las mujeres, y tuvieron un tendedero, me parece, ¿no? Y también tuvieron este happening de cantar la canción de las tesis. Y recuerdo que me puse a pensar qué pasaría a la hora de comida de esas niñas llegando a su casa, ¿no? Y estás en la cena, en la comida con tu papá y tu abuela o lo que sea, y te preguntan qué hiciste hoy, y les explicas que pusiste un tendedero para acusar a los profesores que hacen acoso sexual contra las alumnas. Y eso a mí me parece que es lo más potente que puede generar el movimiento feminista, ¿no? La capacidad de llevar esas conversaciones incómodas, profundas, relevantes y políticas a la mesa de las familias de este país, porque ahí sí creo que pueden suceder cambios que puedan revolucionar un montón de conciencias, y eso eventualmente se traduzca en programas electorales, en políticas públicas y pues eventualmente en que exista futuro para nuestro país. Entonces, pues muy agradecida de que hayan pensado en mí para estos espacios, pero no haberlas aburrido. A mí es un tema que me gusta mucho, pero también entiendo que pues no a todas les gusta la política, espero que a muchas de acá les guste la política, y pues nada, me gustaría pues agradecerles y también ya abrir espacio a preguntas, dudas, comentarios que tengan. No, hombre, las agradecidas somos nosotras, Susana, por tomarte el tiempo, o sea, la pasión que tienes explicando este tema. Sí, es bastante importante para el movimiento, como dices, o sea, ya lo hemos hecho bastante político y tenemos bastante fuerza detrás, ¿no? Pues, pues como dijiste, pues pasamos a la sección de preguntas, y la primera pregunta de Montserrat es: ¿cuál ha sido el reto personal más grande que has enfrentado al construir un partido político con perspectiva feminista? Pues muchos retos. De hecho, nosotras cuando empezamos a hacer política, pues empezamos siendo un grupo muy pequeño, que empezamos con candidaturas independientes, Wikipolítica, y como que cuando eres joven, más joven, piensas que eres especial, ¿no? Y que nada malo puede pasarte en el espacio seguro que estás construyendo. Y la verdad es que la realidad nos alcanzó, ¿no? Nosotros tuvimos casos de violencia política y violencia de género dentro de la organización. Y para mí en lo personal fue de las cosas más dolorosas que he vivido, ¿no? Porque al final nadie te enseña, ¿no? O sea, cómo lidiar con los afectos, cómo lidiar como con la parte política, la parte personal, la parte institucional. Entonces creo que ese ha sido uno de los procesos más dolorosos, porque te importan, ¿no? Y porque al final lo personal es político, y porque pues al final todo lo que tiene que ver con el feminismo pues es algo que nos atraviesa el cuerpo, ¿no? No es lo mismo hablar de la agenda de corrupción, ¿no? A hablar sobre
la agenda feminista. Entonces, ese ha sido un reto muy cabrón y tener como la interesa, ¿no? Para salir adelante y sobre todo pensar, ¿no? Cómo hacer para ser una institución resiliente frente a pues, ser un partido político que nace en un contexto de un país machista, pero al mismo tiempo eso me hace sentir como muy orgullosa porque fue un proceso de muchos aprendizajes muy dolorosos, pero también muy formativos alrededor de eso y que hoy por hoy me atrevería a decir que somos el único partido político en México que tiene sentencias en temas de violencia que son públicas, que tiene un protocolo que está muy bien armado y que no digo que haya cosas que mejorar, de hecho yo creo que es un proceso constante que nunca termina, pero sí, creo que eso ha sido, pues sí, de los principales retos. No, pues se requiere mucha fuerza, ¿no? La siguiente pregunta es de Lili diciendo, ¿cómo puedo, como estudiante y desde mi trinchera, contribuir y apoyar a la feminización de la política? Pues yo lo que haría sería empezar a involucrarme ya sea en la sociedad de alumnos, en alguna organización de la sociedad civil que representen causas que a ti te muevan, aunque no sean causas de género, ¿no? O sea, puede ser tema de movilidad, pues ahí también se puede construir de una manera feminista, ¿no? Porque ahí también hay patriarcado y ahí también hay formas pues de hacer política como bastante nocivas. Tampoco me gustaría como decirles que todo va a ser perfecto, porque al final, pues, somos personas, ¿no? Y también tenemos afectos y traumas, ¿no? Y cosas ahí cruzadas, pero sí estoy convencida porque lo he vivido, ¿no? Dentro del futuro, o sea, nosotras dentro del futuro tenemos como presidenta y fundadora a Susana, mi tocaya, que es una mujer que es psicóloga de la Universidad Pública de acá, que es maestra en ciencias sociomédicas, y que su liderazgo es muy distinto a cómo son los liderazgos tradicionalmente en política, ¿no? Y a pesar de eso, y a pesar de que muchas veces la han tratado con mucha condescendencia, como a mí, como a muchas otras que hemos fundado el partido, pues a la larga uno se da cuenta que sí se puede construir un liderazgo distinto y que sí se puede ejercer el poder distinto, pero sí hay que ejercer el poder. Y eso también es muy importante que le tengamos miedo a hablar de poder y ejercer el poder, porque tiene que ver con cómo se ejerce. Muchas gracias. Bea Martínez dice, hola Susana, muchas gracias por compartir tu experiencia y conocimiento. Tengo 2 preguntas. La primera, ¿cómo han lidiado el futuro con la cuestión de seguridad de candidatas en campaña, considerando que se pasan tanto tiempo en la calle? Mira, afortunadamente no hemos tenido todavía casos fuertes de violencia. Digo, Jalisco es de los primeros lugares en desapariciones. Hemos pues desarrollado protocolos. Hemos tenido como pues muchos, dentro de Futuro hay un órgano independiente de género que tiene a 3 mujeres maravillosas que se encargan como de tiempo completo a dar seguimiento a eso. Entonces, pues protocolos, temas de formación, pero creo que ahí hay un área de oportunidad muy grande porque muchas veces tiene que ver con pues, la formación continua, ¿no? De las mujeres que van llegando, de los procesos de campaña, que obviamente son como los procesos más álgidos, pero ahorita no hemos tenido, pues hasta la fecha, algo así como grave, ¿no? Más allá de, pues, cosas en Twitter, ¿no? Y ataques, ¿no? De violencia política, pero afortunadamente todavía no hemos llegado a tener que tomar medidas extraordinarias. Qué fortuna, qué bueno. La segunda pregunta es de Bea, igual. Una crisis que me viene bien seguido es entre la urgencia de ocupar espacio y la opresión en general de la figura del Estado. ¿Tú qué opinas? Ay, mira, es un gran tema. De hecho, nosotras cuando empezamos con la candidatura independiente de Kuma, pues ya era prácticamente entrarle al ruedo, ¿no? Y entrarle al juego del sistema partidista. Yo creo que el sistema electoral está roto. Creo que la democracia está rota. Y al mismo tiempo que creo todo eso, no me imagino no estando donde estoy. O sea, porque al final veo quiénes hoy están tomando decisiones sobre la ciudad y qué están viendo como prioridad a la hora de dedicar recursos y viendo cómo las inmobiliarias están decidiendo sobre la ciudad que yo habito, pues prefiero estar en esa trinchera, ¿no? Yo la verdad creo que nuestro horizonte debe ser otro, ¿no? O sea, nuestro horizonte tiene que ver con
pues cómo se organizan políticamente otros espacios, ¿no? Yo creo que México es chistoso porque tiene una cultura priista súper arraigada, como pocas en el mundo, o sea, de verdad como pocas en el mundo, y al mismo tiempo tenemos a las comunidades indígenas que se organizan de una manera envidiable, ¿no? Y esos dos Méxicos conviven, más bien, no conviven, existen, pero no se hablan, ¿no? Entonces yo siempre he dicho, chale, o sea, si todos los servidores públicos de este país pasaran una semana entendiendo cómo le hacen las comunidades indígenas para decir que la persona que es presidente del municipio tiene que pasar forzosamente por todos los espacios de construcción de la comunidad, otro país tendríamos. Digo, eso ya es como un sueño muy guajiro, porque claro que el Estado es patriarcal y los partidos son patriarcales en términos de cómo funcionan y cómo operan porque fueron concebidos y construidos por hombres. Pero te digo, en términos de lo que hoy estamos viviendo y ver que hay una crisis de desapariciones y ver que hay que legalizar las drogas y no lo están haciendo y ver que hay un montón de agendas, creo que yo en lo personal he decidido estar ahí, pero entiendo por qué hay gente que no lo ve como una opción, ¿no? Y claro que yo hay veces que dudo y digo, chale, o sea, estoy dedicando mi vida a perpetuar, ¿no? El Estado, pero bueno, creo que también son parte de las elecciones que uno hace, ¿no? De manera personal. Sí, ¿verdad? De, aunque esté roto, pues aportar lo más para, pues, componerlo. Cristina Díaz dice, ¿cómo o por dónde recomendarías a las mujeres acercarse a la política? Lo he intentado y sigo intentando, pero muchas veces es muy desalentador, pero pues nuestra responsabilidad social también. Pues sí, a ver, creo que los partidos políticos, ahí tenemos un reto gigantesco en acercarnos, ¿no? A que las personas quieran participar, pero bueno, los partidos políticos no son el único espacio, ¿no? Para hacer política. Creo que las comunidades de vecinos, creo que también son relevantes. Y algo que me ha pasado mucho como en este trayecto de las campañas que he vivido y otros procesos políticos en los que he estado, es que luego nos desilusionamos muy rápido, ¿no? Y decimos, ah, es que la gente es apática y la gente no quiere participar. O sea, nosotros con Kuma, cuando empezamos la recolección de firmas para su candidatura, empezamos 15 personas. O sea, y éramos 15 personas súper convencidas que eventualmente fuimos como haciendo una masa crítica que nos permitió llegar al Congreso y hoy hacer un partido político. Entonces, pensemos más o trabajemos más con quienes sabemos que quieren estar, ¿no? Y algo que yo también te diría es no lo hagas sola. O sea, yo creo que la construcción política pues se vive más chido, ¿no? Cuando la hacemos juntas, cuando dicen que el miedo se vence cuando estamos acompañadas, creo que ha sido como un mantra que nos ha seguido como desde que nosotros empezamos a participar políticamente. Y acércate a organizaciones, o sea, de verdad, organizaciones de la sociedad civil, no les sobra gente que pueda apoyarles. Digo, no sé qué estudias tú, no sé cuáles son como las agendas que a ti te mueven, pero yo empezaría por ahí, honestamente, ¿no? O sea, como tocar la puerta de organizaciones, acercarte. Yo así empecé también un poco, ¿no? Como yendo de metiche a marchas y a como varios eventos que estaban sucediendo sobre el tema del transporte público. Ahí conocí a Kuma y ahí conocí como a mucha gente mujeres que hoy con las que sigo construyendo políticamente. Entonces, pues sí, creo que sobran espacios, ¿no? Para ir y tocar la puerta y acercarte, y si no te gusta te vas a otro, ¿no? O sea, al final uno no tiene que casarse con un solo espacio y puede perfectamente cambiarse de lugar. Pero sí hazlo. Sí, muy cierto. Pues ya terminando con el último comentario de Vivi, yo creo que ya resumiendo también lo que sentimos es muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotras. Yo no soy del área de ciencias sociales, pero aprendo mucho de este tipo de foros. Y sí, de parte del Foro de Equidad también, pues agradecerte tu tiempo, y ya creo que damos por terminado la sesión de preguntas, y pues muchas gracias a todos por su participación en esta conferencia. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazote y que descansen. Igual. Les recordamos estar al pendiente de nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como forodequidad.tech, donde pueden encontrar toda la información sobre el resto del evento. Les invitamos a las siguientes conferencias de arte y activismo en frente a los feminicidios con el colectivo No Estamos Todas, mañana a las 9 a.m. Gracias por su atención y esperamos verles en la próxima conferencia.